Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Feliz de verle a la gente madrugadora, ¿sí? Vamos a empezar con un tema muy innovador para nosotros, porque hace muy poquito que tenemos esta molécula en el país. Vamos a hablar de agonista dual de las incretinas, puntos claves para la práctica. Para eso vamos a empezar con el primer tema, una nueva frontera en el manejo de la diabetes tipo 2 y la obesidad, descubriendo al análogo dual. Este tema desarrollará el doctor Aldo Benítez, especialista en endocrinología y diabetología, ex jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital de Clínicas, miembro de la Academia de Medicina del Paraguay y miembro del Colegio Americano de Endocrinología. Muy buen día. En los próximos minutos haremos una revisión a la luz del conocimiento actual sobre qué hay sobre esta dualidad de estas dos enfermedades, la obesidad y la diabetes, con énfasis en el tema epidemiológico y también qué hay con respecto a los costos de esta patología para dejarles pues, a los colegas hacer más profundamente presentarles sobre los análogos. Podríamos empezar haciendo una pregunta. Actualmente nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos tratando la causa o estamos tratando las consecuencias ya de estas patologías tan prevalentes? Diabetes, 10.5% de la población actual tiene diabetes. Para el 2030 se espera el 11.3%, o sea, 643 millones de personas. De eso, casi la mitad, 240, no sabe que tienen diabetes. Y si queremos hablar de prediabetes, sabemos que duplica la cantidad de pacientes con diabetes. Va a haber un aumento del 46% en la prevalencia de esta enfermedad para el año 2045 en todo el mundo. Pero ¿dónde va a ser principalmente ese aumento? Ese aumento va a ser en nuestros países. Sudamérica, 50%, y vean un poquito África al lado, 134%. Hablemos de costos. En el año 2015 en Sudamérica se gastó 35 billones de dólares para el tratamiento de la diabetes. Para el año 2040 se espera que se gaste 56 billones de dólares. Hace unos años aparecía un artículo que decía que la diabetes era la enfermedad peor tratada en el país de las estadísticas en Estados Unidos. Muy por encima en cuanto a malos controles con respecto a las otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, hipertensión, inclusive enfermedad coronaria. ¿Qué pasa con la obesidad? Como estuvimos viendo en estos días, hace unas semanas un comité de expertos nos presenta una nueva clasificación de obesidad. Se la llama preclínica, obesidad preclínica, cuando hay un exceso de adiposidad confirmada, no solamente por el índice de masa corporal, sino puede ser por otros métodos antropométricos como la obesidad central o el índice cintura-cadera o el DEXA o mediante la bioimpedancia con una función orgánica preservada y a un aumento de riesgo para desarrollar diabetes o otras enfermedades metabólicas. Y hablamos de obesidad clínica cuando ese exceso de obesidad ya presenta una disfunción orgánica, ya sea desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista respiratorio o metabólico, y también que presente limitaciones funcionales, ya restricciones en la movilidad y en la actividad física diaria de los pacientes. Nuevamente, el Atlas de Obesidad que apareció hace algunas semanas nos presenta que tanto en hombres como en mujeres va a haber un aumento muy importante en la prevalencia de obesidad, alrededor del 30%, y para el año 2030 se espera que esté en alrededor del 50%. ¿Cómo nos ve el mundo? Según este Atlas del año 2025, el 73% de los adultos en Paraguay en el año 2025 tienen un índice de masa corporal aumentado alto. El 36% vive con obesidad. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros? Según la última encuesta del año 2023 del Ministerio de Salud, el 10.6% de la población tiene diabetes, sobrepeso prácticamente el 37%, obesidad 32.4%, y sumando estas dos patologías estamos llegando alrededor del 70%, o sea, cifras realmente alarmantes. ¿Por qué ocurre esto? Todos sabemos, ocurre por
estilos de vida poco saludables, por una urbanización rápida y no planificada y por el envejecimiento. Entonces llegamos aquí a otra vez a esta pregunta, otra vez con el mismo tema, otra vez con eso. Y sí, tenemos que insistir con eso porque estamos nosotros ante este grave problema. Todos pensamos que la obesidad, estas enfermedades son propias de los países del primer mundo. Este artículo nos muestra que no. El aumento de la obesidad va a ser, ya es de hecho, y va a ser en los siguientes años mucho mayor en los países menos desarrollados que en los países desarrollados. Probablemente en los países desarrollados ya subió todo lo que tenía que subir, y entonces vean un poquitito en la línea gris del año 1990-2000, ya es continua, que ya es continuo el aumento. O sea, ya no hay más aumento, pero en los países en desarrollo sigue aumentando esto. Entonces tenemos que poner fin al mito de que la obesidad es un problema de los países de ingreso alto. Vean, según este informe del Grupo Mundial, del Banco Mundial, 70% de los adultos obesos viven en los países de bajo ingreso. Y el 55% de este aumento mundial de la obesidad se registra en zonas rurales. Entonces, todo esto llevó inclusive a la aparición de libros, como es este libro de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, Obesidad y Pobreza. Hablemos de costos. ¿Cuáles son los países que están mejor preparados para combatir la obesidad? Nuevamente, a la izquierda, los países del primer mundo: Suiza, Noruega, Finlandia. ¿Y quiénes son los que no están preparados? Los países de África, los países de Sudamérica, entre los cuales estamos nosotros. Aquí podríamos decir que nosotros no deberíamos estar en las últimas listas, pero estamos. Las causas ustedes ya sabrán, o por lo menos lo pensaríamos seriamente. Entonces la obesidad es un problema económico. Vean un poquitito, el costo económico de todos los grandes problemas globales en billones de dólares. Tenemos al tabaquismo, tenemos a la guerra y a ese mismo nivel de gastos le tenemos a la obesidad. Si vamos a hablar de empresas, en cuanto a productividad de las empresas, el costo anual de la obesidad, un grupo dice que en Estados Unidos hace unos años se gastaron 153 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en el gasto de la obesidad en algunas empresas, y en Europa un poco mayor, 160.000 millones de dólares. Y un informe del grupo de obesidad de la Federación Internacional de Obesidad del año 2023 nos cuenta que para el año 2035 el costo de sobrepeso y de la obesidad alcanzará la friolera suma de 4 trillones de dólares al año, 3% del Producto Interno Bruto, comparable solamente al impacto económico que nos dio la pandemia por COVID-19. Entonces, todos atendemos a este tipo de pacientes, ya sea en el consultorio, ya sea en la sala de internados, pero lo estamos haciendo correctamente, estamos diagnosticando, estamos intentando tratar. Veamos. La obesidad no solamente es aumento de la adiposidad, causa más de 200 otros trastornos médicos que descompone los diferentes órganos y sistemas. Como dijimos, la prevalencia está aumentando rápidamente y existe una necesidad inmediata de reconocimiento temprano para el diagnóstico y para posterior tratamiento. Entonces, este es un artículo del año 2019. Del 100% de las personas con obesidad, solamente menos del 40% la diagnosticamos. Menos del 20% se la trata en una forma basada en evidencias clínicas o laboratoriales o clínicas, y solamente entre 1 a 3% el paciente sale de la consulta o de la sala de internados con una medicación para la obesidad. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Al presente, ¿qué tenemos? Tenemos fármacos para la obesidad, tratamiento a corto plazo, como estuvimos viendo ayer, ya fentermina o la asociación entre fentermina y topiramato. A largo plazo, el Orlistat de hace ya más de 20 años. Tenemos los agonistas del GLP-1 y tenemos la asociación entre naltrexona y bupropión.
Los GLP-1 ya demostraron, como todos sabemos, una alta eficacia en la reducción de la hemoglobina glicada, una pérdida de peso importante, bajo riesgo de hipoglucemia y beneficios cardiovasculares y beneficios renales. ¿Qué es lo que hace? Daniel Drucker hace años de Canadá ya nos demostraba que los GLP-1 disminuye el vaciamiento gástrico, mejora la saciedad, mejora la sensibilidad a la insulina, inhibe la secreción de glucagón, mejora la secreción de insulina y en modelos animales inclusive promueve la diferenciación celular beta y disminuye la apoptosis de células betas. Y también en los últimos años ha demostrado que tiene efectos protectores sobre el cerebro, efectos protectores sobre el hígado. O sea, de hecho es una de las medicaciones las cuales se utiliza para el tratamiento del hígado graso no alcohólico, que hoy en día tiene otro nombre. Como monoterapia, demostró eficacia en los primeros trabajos en cuanto a la hemoglobina glicada, ya sea con el exenatide 2 veces por día, la vieja bayeta, o el exenatide semanal, o con dulaglutide o albiglutide. También produce una importante pérdida de peso. El liraglutide fue aprobado en el 2009 en Europa, fue aprobado en el 2010 en Estados Unidos y a 3 miligramos demostró un perfil seguro y favorable para la reducción del peso corporal hasta un 9.2%. Conocido ya el grupo de programa, el STEP con semaglutide, ya sea para el manejo del peso con diabetes, con o sin un cambio intensivo del estilo de vida, demostró una disminución del cambio del peso corporal entre un 15 a 17% con semaglutide 2.4 y hasta una disminución del mayor al 15%, entre un 50 a 64% en el grupo que estaba recibiendo semaglutide 2.4. También tiene efectos favorables sobre la hemoglobina glicada, hasta 2.2% de disminución. Tiene buena respuesta cardiovascular, el estudio LEADER con liraglutide, el estudio SUSTAIN con semaglutide y el estudio HARMONY con albiglutide, demostrado en seguridad cardiovascular. Y a finales del 2023 se publica en el New England los hallazgos cardiovasculares y semaglutide en personas con obesidad sin diabetes, que demostró una disminución de todo el composite cardiovascular primario en un 20% y cualquier causa de muerte en un 19% en el grupo semaglutide. Y este es el primer trabajo que demuestra que tratar la obesidad reduce la enfermedad cardiovascular en personas sin diabetes. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos en el futuro? Como vamos a ver en las siguientes charlas, se presenta en la reunión de la Asociación Americana de Diabetes del año 2022, el doctor Frías, que es chileno, pero que trabaja en Los Ángeles, el director y investigador principal del grupo Velocity de Los Ángeles, nos presenta una droga que es el tirzepatide, que con un efecto dual. Es un agonista del receptor del GLP-1 y es un agonista del receptor del polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente. Como vamos a ver, tiene muy buena respuesta con respecto al peso, con respecto a la hemoglobina glicada, con resultados iguales y superiores, como vamos a ver, con respecto al semaglutide. Y un estudio de hace unos meses también demuestra en prediabetes, tratándole con esta droga, el tirzepatide, hay una disminución del 93% en la progresión del paso de prediabetes a diabetes. O sea que cifras realmente sorprendentes. Pero no solamente le tenemos al tirzepatide, tenemos también el survodutide, un agonista dual, en este caso del GLP-1 y también del receptor de glucagón, que en los estudios que están empezando a salir, con 4.8 miligramos puede disminuir la composición del peso corporal hasta un 18.7%. Tenemos más, no solamente duales, hoy en día tenemos agonistas triples. Uno que se está estudiando se llama retatrutide, es un agonista triple de los receptores de GLP-1, del polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente y también un agonista de los receptores de glucagón. Esto se presentó ya en las reuniones anteriores y vean un poquitito hasta cuánto. Con 12 miligramos, una reducción promedio de peso
de hasta 24.2% a las 48 semanas con retatrutide 12 miligramos. ¿Qué eso implica en el control clínico? Una disminución del 5% del peso en un 100%, del 15% del peso en un 83% y una sorprendente reducción del peso corporal en un 25% en casi el 50% de los pacientes. O sea que cifras realmente sorprendentes, espectaculares. ¿Qué pasa con este retatrutide en las personas con diabetes? Se encontró una disminución con 12 miligramos, una disminución de la hemoglobina glicada hasta 2.16%. Entonces, ¿qué tenemos? La obesidad es la nueva pandemia. El 90% de las personas con diabetes padecen de obesidad. Sí, a todos los pacientes con hipertensión le tratamos todo el tiempo, a todos los pacientes con dislipidemia le decimos que tienen que tomar su estatina todo el tiempo, ni qué decir a los pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros con respecto a la obesidad? No le estamos haciendo diagnóstico y por supuesto no le estamos tratando. Debería entrar también dentro del tratamiento crónico de estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos? Los medicamentos están siendo subutilizados. ¿Por qué? Porque hay una falta de disponibilidad de los productos inyectables en todo el mundo. No dan abasto, las fábricas de inyectables de GLP-1 no dan abasto y hay una inequidad. Es alto el costo, no está accesible para todos. Para ir terminando, para impactar en las complicaciones de la obesidad, la pérdida de peso debe ser significativa, debe ser sostenida en el tiempo. Hay varios estudios que están en marcha que en los próximos meses, en los próximos años nos van a demostrar la seguridad de este grupo de medicamentos en cuanto al tema cardiovascular, en cuanto al tema renal. Si bien nosotros tenemos competencia en nuestro país para los extranjeros, por ejemplo, una compañía acá a 70 kilómetros que se llama Batoví, este es un cartel que se dice que aquí se cura de diabetes, entonces tenemos competencia, pero aún así tenemos que nosotros insistir y tenemos que ir para adelante. Están apareciendo nuevos tratamientos para la diabetes, centrados en el problema principal que es la obesidad. Solamente el tiempo responderá a las actuales interrogantes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Aldo Benítez. El siguiente expositor es el doctor Francisco José Tarazona Santa Balbina. Él es especialista en geriatría, director médico del Hospital Universitario de la Ribera, Alcira, Valencia, profesor titular de la Universidad Católica de Valencia, Saint Vincent Mártir, tutor de residentes de geriatría, ha publicado más de 90 artículos científicos. Su tema en este día va a ser diabetes y sarcopenia. Bienvenido, doctor. Al final de las charlas se va a dar oportunidad a las preguntas a los expositores. Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna la amable invitación y también a los moderadores por su cálida presentación. Este es el índice de la charla. Primero voy a solaparme un poco con el doctor Benítez, pero voy a intentar reducirlo al máximo porque ha hecho una excelente introducción del problema de diabetes a nivel global. Posteriormente hablaremos del vínculo entre diabetes, sarcopenia y fragilidad. En el tercer punto añadiremos las consecuencias de una diabetes maltratada que comentaba el doctor Benítez en cuanto a un incremento de la discapacidad. Y por último hablaremos, perdón que estoy tocando el botón que no tocaba, por último hablaremos de algoritmos diagnósticos y también abordajes no farmacológicos de la diabetes. En primer lugar, el doctor Benítez lo ha explicado muy bien. Tenemos un proceso global de incremento de la prevalencia de diabetes, pero en algunos países, como España, el descenso de la natalidad junto al incremento de la expectativa de vida ha generado un envejecimiento demográfico que asocia altas tasas
de diabetes, no solo en países más pobres, como ha señalado muy bien el doctor Benítez, sino en países envejecidos tenemos también tasas elevadas de diabetes. Solo voy a incidir en una cosa. El doctor Benítez ha comentado que para 2045 se incrementará un 46% la prevalencia de diabetes. Pero es que si vamos hacia atrás, entre 1990 y 2019 se incrementó ya en un 49%. Seguimos con una alta prevalencia que ha sido previamente explicada muy bien, con unas tasas globales de mortalidad de casi 11% por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que de 1990 a 2019 se consiguió mantener más o menos la prevalencia, excepto en el grupo de edad entre los 75 y 79 años, que es precisamente el grupo que tiene más riesgo de desarrollar síndromes geriátricos como la sarcopenia y fragilidad, que hablaremos a continuación. Sabemos que parte del problema es la obesidad, lo ha dicho muy bien el doctor Benítez, pero parte del problema también es la falta de actividad física. Este trabajo explica muy bien cómo a menor consumo energético vinculado a actividad física, nuestra capacidad de anular el estrés oxidativo en nuestro cuerpo es inferior y, por lo tanto, se incrementa de forma exponencial el riesgo de aparición de diabetes. Uno de los problemas asociados a este exceso de estrés oxidativo son sus daños, sus efectos deleterios sobre el músculo, que van a generar también sarcopenia. Y en las personas mayores asociamos al mismo tiempo una alta prevalencia de comorbilidades. Pueden ver aquí algunas de las más frecuentes en el paciente mayor diabético: demencia, ictus, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad de Parkinson, que agravan la evolución, sobre todo mermando la funcionalidad y la calidad de vida de estos pacientes. Vamos a hacer un breve resumen de la patogénesis de la sarcopenia. ¿Cuál es uno de los puntos más importantes? El incremento de la resistencia periférica a la insulina. ¿Por qué? Lo pueden ver en la pantalla. Aumenta la disfunción mitocondrial, disminuye la capacidad de metabolizar adecuadamente los ácidos grasos. Pero al mismo tiempo en la persona mayor se incrementa la actividad inflamatoria, la actividad oxidativa, se altera el equilibrio entre nuestra actividad anabólica y catabólica a favor de los segundos y, por lo tanto, hay un descenso de la actividad del factor de crecimiento insulínico tipo 1, hay un descenso de la actividad de la hormona del crecimiento y, por el contrario, hay un incremento del cortisol que mantiene permanentemente lo que se conoce como inflamación asociada a la edad. Todos estos cambios, junto con algunos síndromes geriátricos como la polifarmacia, van a generar este proceso deleterio sobre el músculo asociado a la diabetes. Este trabajo se publicó el año pasado en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de Valencia. Y me gusta mucho porque señala un punto importante que había comentado previamente el doctor Benítez, en el cual la pérdida de peso es importante, pero debemos diferenciar entre pérdida de masa grasa y pérdida de masa muscular. Porque las pacientes mujeres con menor cantidad de masa muscular y masa libre de grasa eran las que tenían un peor control metabólico de la enfermedad y, a su vez, asociaban un incremento de la actividad proinflamatoria, de estrés oxidativo y, como consecuencia, tenían una menor funcionalidad muscular asociada al incremento de la actividad de las citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, en el envejecimiento exitoso, en los centenarios, lo que encontramos es el proceso contrario, un incremento de la sensibilidad periférica a la insulina, como comentaba el doctor Benítez, con la acción de los análogos de la GLP-1, que permite reducir estos efectos deleterios de la inflamación y de la actividad oxidativa y, por lo tanto, mantener una mejor expectativa de vida con una mejor funcionalidad. Pero en el caso contrario, cuando no tratamos adecuadamente la diabetes, lo que sucede es una pérdida acelerada de la masa muscular como consecuencia de los procesos proinflamatorios, de la disfunción mitocondrial y también del exceso de actividad de los adipocitos. Este metaanálisis viene a reforzar lo que he comentado en la diapositiva anterior. La diabetes acelera la pérdida de masa muscular debido a tres conceptos. Uno,
la resistencia periférica a la insulina. 2, los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias que hemos visto previamente, el efecto deleterio que tienen sobre el músculo. Y por último, el desequilibrio entre la actividad anabólica y catabólica de nuestro sistema hormonal. Y aquí tenemos una buena noticia o una controversia. ¿Qué es más importante? ¿Masa muscular o peso total? Este trabajo señala que aquellos adultos con mayor fuerza de prensión palmar, es decir, con mayor rendimiento muscular, son capaces de atenuar el efecto deleterio que tiene la circunferencia abdominal sobre el control metabólico. Por lo tanto, reduzcamos peso, completamente de acuerdo con el doctor Benítez, pero mantengamos la masa muscular con ejercicio adecuado, porque de forma contraria no vamos a evitar los efectos deleterios de la diabetes sobre nuestra funcionalidad y la de nuestros pacientes. Además, la diabetes afecta fundamentalmente sobre el músculo cuando la evolución de la enfermedad es superior a los 6 años o el control de la diabetes no es correcto y lo podemos cifrar en una hemoglobina glicada superior al 8%. En caso contrario, cuando controlamos mal la diabetes, y ha explicado el doctor Benítez las altas tasas de fracaso terapéutico que tenemos en nuestros pacientes, sobre todo en los mayores, vamos a encontrar unos déficits funcionales, va a aumentar la prevalencia de fragilidad que va a generar un incremento de la mortalidad de estos pacientes, un incremento del riesgo de complicaciones y, como vamos a ver en estos dos metaanálisis, en el primero con más de 1 millón de pacientes, lo que va a suceder es un incremento de la mortalidad, un incremento de la discapacidad de la que hablaremos posteriormente y también un incremento del riesgo de hospitalizaciones en estos pacientes. Independientemente de que hablemos de el constructo de fragilidad o de la presencia de prefragilidad, en ambos casos hay un incremento del riesgo de eventos adversos, como señala este segundo metaanálisis, en más de 500.000 pacientes. Este trabajo sobre pacientes diabéticos me gusta mucho porque estructura la muestra que se recogió en 3 perfiles diferentes de comorbilidad. El grupo 1 apenas tenía comorbilidad, era el grupo con los cuartiles más bajos de presencia de enfermedades crónicas. El grupo 2 presentaba una serie de comorbilidades como incontinencia urinaria, artrosis, hipertensión y obesidad. Y el tercer grupo presentaba las tasas más altas de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Cuando comparábamos los resultados del segundo grupo respecto al primero, incrementaban las tasas de fragilidad y de discapacidad, pero no de mortalidad. Sin embargo, en el grupo 3, recordemos los pacientes con patología cardíaca y cerebral, incrementaba el riesgo de fragilidad y mortalidad, pero no de discapacidad. Si recordamos el ciclo de la fragilidad descrito por Linda Fried en 2001, la base inicial es lo que conocemos como desregulación neuroendocrina, en la que se produce este desequilibrio entre la actividad anabólica y catabólica que comentábamos previamente, que incide sobre la anorexia asociada a la edad, la alteración de la sensibilidad a los nutrientes y, como consecuencia de ello, se produce un desequilibrio nitrogenado en nuestro organismo que incrementa la destrucción de la masa muscular, la cual podemos medir con la velocidad de la marcha, la fuerza de prensión palmar, que son 2 de los 5 criterios de fragilidad descritos en el fenotipo de fragilidad de Linda Fried. Pero si recordamos el ciclo fisiopatológico de la diabetes, es muy similar e incrementa el riesgo de fragilidad debido a que la resistencia periférica a la insulina golpea la actividad del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y, como consecuencia de ello, aumenta la proteólisis, disminuye la síntesis proteica y, como consecuencia, se provoca fatiga, apoptosis, extenuación, que son las claves de la fragilidad que describíamos previamente. ¿Por qué? Porque básicamente los factores de riesgo de fragilidad son los mismos que los factores de riesgo de fragilidad y sarcopenia, como hemos venido describiendo a lo largo de la charla. ¿Y qué podemos decir de la discapacidad? Este metaanálisis señala que los pacientes diabéticos presentan un incremento del riesgo de la discapacidad global y de la discapacidad en actividades básicas instrumentales de la vida diaria. Y además podemos ver cómo la expectativa de vida libre de discapacidad
es inferior en pacientes diabéticos, independientemente que sean hombres o mujeres, pero también la expectativa de vida libre de discapacidad moderada o severa también es inferior en los pacientes diabéticos. Pero, ¿solo es importante la funcionalidad en el paciente diabético? ¿Qué sucede con la cognición? Incrementa la diabetes el riesgo de aparición de demencia. Aparece de media 2 años antes que en los pacientes no diabéticos. La supervivencia es peor y el riesgo es mayor en aquellos pacientes que debutaron con diabetes a edades más tempranas o en los que la evolución de la enfermedad fue superior a los 15 años. ¿Qué podemos hacer? Si recuerdan el famoso aforismo, que unos dicen que es de Hipócrates, otros de Galeno y otros del médico, del emperador Claudio, que me disculparán, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare. Primero, no hacer daño, segundo, prevenir y, por último, intentar tratar. Para el primum non nocere tenemos que evitar el control excesivo de la diabetes que provoque eventos repetidos de hipoglucemia, pero también debemos evitar el mal control diabético que provoque una hiperglucemia mantenida, porque ambos eventos van a provocar síndromes geriátricos, caídas, discapacidad funcional, depresión, alteraciones cognitivas, incontinencia urinaria, malnutrición, que van a desembocar en una peor evolución de estos pacientes. En el año 2013 se publicó en España este consenso en la revista Medicina Clínica sobre el abordaje terapéutico de los pacientes con diabetes tipo 2 de más de 65 años. Si vemos los 5 pilares del tratamiento, los 5 van orientados al primum non nocere y secundum cavere. Evitar hipoglucemias, un efecto positivo sobre el peso, evitar antidiabéticos orales de vida media larga, que aunque parezcan la prehistoria de la medicina, en España se sigue abusando de las sulfonilureas, buscar un efecto positivo sobre las células alfa y beta pancreáticas y, por último, buscar sinergismos positivos. Esta es la parte teórica o ideal, pero ahora viene la realidad. En España, el 50% de pacientes diabéticos de más de 70 años, diabéticos tipo 2, tienen un 56% de prevalencia de sarcopenia. Diabéticos de tipo 1 no llega al 50%, pero está en edades inferiores una prevalencia en torno al 45-48%. Por lo tanto, el año pasado publicamos esta propuesta de abordaje de la diabetes sarcopénica, en el cual el primer paso era el diagnóstico, el segundo, la intervención nutricional junto a la propia intervención terapéutica para mantener la ingesta proteica en estos pacientes, la cual, asociada a una intervención funcional, permitiera recuperar no solo la masa, sino también la función muscular del paciente diabético. ¿Y qué planteamos este algoritmo? En primer lugar, el cribado. En aquellos pacientes que presentaban cualquiera de las siguientes situaciones: sospecha clínica de sarcopenia. Ahora veremos qué consideramos una sospecha clínica. Un cribado de sarcopenia con la escala SARC-F igual o superior a 4 puntos, la presencia de mal control diabético establecido con una hemoglobina glicosilada superior al 8%, una evolución de la enfermedad superior a 5 años, la presencia de complicaciones microvasculares de la diabetes o, por último, la presencia de algunos fármacos para la diabetes que son sarcopenizantes, sulfonilureas, glinidas e inhibidores de la proteína transportadora de sodio-glucosa tipo 2. ¿Qué consideramos causas de una sospecha clínica de sarcopenia? Eventos clínicos agudos, eventos crónicos, no voy a leerlos todos por no demorarme mucho en el tiempo, pero también la presencia de estas complicaciones macrovasculares junto con la presencia de caídas, extenuación o percepción de no poder moverse como previamente se movía el paciente. En caso de que el cribado fuera positivo, el siguiente paso era hacer una confirmación de la sarcopenia mediante la velocidad de la marcha,
La capacidad de levantarse y sentarse 5 veces de una silla en un tiempo inferior a 15 segundos y con la fuerza de prensión palmar inferior a 27 kilos en varones o 16 kilos en mujeres. Si confirmábamos la presencia de sarcopenia, teníamos que valorar la masa muscular, pero la valoración de la masa muscular en la clínica diaria es compleja porque requiere la utilización de un TAC, de una bioimpedanciometría, de la ecografía o también de la bioimpedanciometría y la densitometría. Como no son técnicas habituales en la práctica clínica, especialmente en consultas externas, apoyamos la posibilidad de que en caso de no realizar estas técnicas pudiéramos medir la circunferencia de la pantorrilla, de forma que si fuera inferior a 33 centímetros en hombres y 32 en mujeres, considerábamos que podíamos confirmar la pérdida de masa muscular. Y por último, valorábamos la severidad del deterioro funcional con el Get Up and Go superior a 20 segundos, la velocidad de la marcha inferior a 8 metros por segundo, la imposibilidad de caminar 400 metros en menos de 6 minutos o con la puntuación del Short Physical Performance Battery inferior a 8 puntos. Una vez establecido todo este abordaje, procedíamos a estadiar la severidad de la sarcopenia en el estadio 1, el más simple, simplemente presencia de sarcopenia sin limitación funcional ni complicaciones de la diabetes, estadio 2A, sarcopenia más complicaciones de la diabetes, estadio 2B, sarcopenia más limitación funcional y estadio 2C o estadio 3, que era la presencia de diabetes, sarcopenia, complicaciones más limitación funcional. Por eso, junto al abordaje terapéutico que ha comentado previamente muy bien el doctor Benítez, es importante la recomendación de práctica de ejercicio físico diaria en estos pacientes adaptadas a su capacidad funcional. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos han demostrado una buena adherencia al tratamiento con intervención de ejercicio físico y además la reducción de la prevalencia de fragilidad y la reducción de la severidad de la limitación funcional en estos pacientes. Este metaanálisis recientemente publicado señala que de todos los tipos de intervenciones funcionales que se han planteado para la mejora de la salud muscular en el paciente diabético, las que mejor han funcionado son las que combinan ejercicios de fuerza muscular, velocidad de la marcha y equilibrio dinámico, porque además generan una mejora también del rendimiento cognitivo. Y por último, este trabajo que plantea una intervención multimodal en la que incluimos una intervención nutricional, una intervención física, pero también un correcto abordaje terapéutico de la diabetes tipo 2, no solo demostró una mejora funcional, sino que también consiguió generar unos ahorros para el sistema establecidos en más de 400 euros por paciente y año. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. La siguiente expositora va a ser la doctora Susan Benítez. Ella es profesora asistente de semiología de hospitales clínicas, especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, magíster en docencia médica superior y docente de posgrado del Departamento de Endocrinología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Su tema: perspectivas futuras y probables nuevos usos para la incretina dual. Bienvenida, doctora. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradezco al comité científico y al organizador de este congreso por la invitación a participar con distinguidos colegas esta mañana de un tema que nos apasiona a todos, de la obesidad y la diabetes. En los próximos minutos trataré de desarrollar la avalancha de conocimientos científicos que tenemos en los últimos años. Hablando meramente en forma de introducción, sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, compleja,
que realmente nos presenta hoy día todo un desafío y sabemos que la obesidad nos lleva a diabetes y a enfermedad cardiovascular y a múltiples otras complicaciones. Sabemos también que el manejo de la obesidad nos va a llevar a un retraso en el diagnóstico de la diabetes y así nacen estas terapias peptídicas recientemente aprobadas para el desarrollo y el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Y sabemos hoy día que el manejo de nuestros pacientes tiene que ser de forma holística, ya que la diabetes, la obesidad y la enfermedad cardiovascular se encuentran interconectadas entre sí. No nos abocamos simplemente al manejo de la glicemia, sino también de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular, de la hipertensión. Es así que el 86% de las personas con diabetes tienen sobrepeso y obesidad y 32% de las personas con diabetes tienen enfermedad cardiovascular. Y más del 50% de las muertes relacionadas a diabetes sabemos que son de causa cardiovascular. Así también sabemos que no todas las personas que tienen obesidad tienen diabetes, existe un porcentaje alto de 31%, y 2/3 de las muertes relacionadas a obesidad también son de causa cardiovascular. Así también sabemos que el 80% de las personas con enfermedad coronaria tienen sobrepeso y obesidad. Y acá podemos ver los diferentes tejidos en donde se expresan estos péptidos, nuevos péptidos incretínicos, tanto el GIP, el polipéptico insulinotrópico, el glucagón y el análogo del GLP-1. Sabemos que estas hormonas son secretadas sobre todo a nivel intestinal, sin embargo, estas se expresan en los diferentes tejidos, ya sea tejido nervioso, en el cerebro, en el músculo, en el hígado, y tienen efectos en algunos casos sinérgicos y en otros antagónicos. Y acá podemos comparar sobre todo las dos moléculas mejor estudiadas, el análogo del GLP-1, que como ustedes saben actúa sobre todo aumentando la insulinosecreción y suprimiendo el glucagón. También tiene un efecto a nivel gástrico, produciendo la gastroparesia y disminución de la saciedad a nivel central y también, por supuesto, el efecto de descenso de peso. Existen otras acciones también ya muy bien estudiadas a nivel de lo que es neuroprotección y enfermedad cardiovascular, albuminuria en el hígado graso o estatosis hepática asociada a disfunción metabólica en la salud ósea. Sin embargo, no sucede lo mismo con los GIP, que aún están en estudio, ¿verdad? Todavía no hay, digamos, publicaciones con respecto a efectos significativos. Sin embargo, hay varias drogas o moléculas en curso en este sentido. Unas palabras sobre las estrategias. Sabemos que los análogos tienen una vida muy corta y para esto, para producir estos análogos con vida media más larga en circulación, se tienen estos 3 mecanismos de sustitución del ácido carboxílico C-terminal para conferir resistencia por las carboxipeptidasas o aminoácidos que tienen más resistencia a las enzimas proteolíticas, sobre todo a la DPP4, o sobre todo la conjugación del grupo E-amino mediante una molécula espaciadora para facilitar su unión a la albúmina. Entonces, es bien por todos conocido la terapia en incretina y todos los beneficios que nos pueden producir a nivel de obesidad y sus comorbilidades, mejorando el control glicémico. Tenemos estudios en el sentido de protección cardiovascular y renal con sustancial pérdida de peso. También tenemos en este sentido estudios sobre la estatosis hepática, enfermedad metabólica. Hay un warning especial sobre lo que es la retinopatía diabética en pacientes tratados con estos análogos. También ya hay estudios en demencia y apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, ¿podrían existir otros beneficios con los nuevos análogos, agonistas duales y triples que están en curso? Sí, realmente en investigación se ve sobre todo en trastornos, estudios en el sentido de trastornos neurocognitivos, en la osteoartritis y la salud ósea,
en el cáncer y también en el abuso de sustancias. Este es uno de los estudios que le traje de la enfermedad de Alzheimer realizado en pacientes tipo 2, en donde vemos que semaglutide se asoció con una reducción de 40 a 70% en el riesgo de un primer diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en pacientes con diabetes tipo 2. Este es un metaanálisis del potencial rol del GLP-1 en el abuso de sustancias. Y este es un metaanálisis que incluyeron varios estudios. Algunos fueron en el hábito del tabaco, del uso de drogas ilícitas, cocaína, alcohol. ¿Y qué resultado nos arrojó este metaanálisis? En realidad cumplieron con los criterios de inclusión solamente 5 artículos y se vio una disminución significativa del abuso de sustancias, sobre todo en alcohol y nicotina, con el uso de análogos. O sea, realmente los efectos de la agonista podrían constituir una posible opción también en la medicina de las adicciones. Este es otro estudio con semaglutide, este es el STEP 9, donde podemos ver que también el impacto de los análogos en lo que es la osteoartritis de rodilla. Vemos que semaglutide logró una variación importante en la puntuación de dolor en pacientes tratados y obviamente también el descenso de peso en estos pacientes. Este es un estudio realmente hecho preclínico en ratas, donde podemos ver el efecto del agonista triple retatrutide en pacientes con cáncer de mama triple negativo que no responden a las terapias habituales. Este es un tipo de cáncer agresivo que en general es muy difícil de tratar y en este sentido, en modelos preclínicos, obviamente con ratas, el retatrutide pudiera, ¿verdad?, tener una acción crítica entre la reprogramación metabólica mediada por los adipocitos y el control proteolítico, lo que pudiera ser o ofrecer estrategias terapéuticas para el tratamiento de estos pacientes, de estas mujeres con cáncer de mama. Y algunas palabras sobre diabetes tipo 1, en este sentido solo hay muy pocos estudios, pero sí ya hay algunos pequeños con diabetes tipo 1, sobre todo en población con sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 1 con semaglutide y tirzepatide, donde se vio un descenso de peso de 9.1% en el grupo de semaglutide y 21% en el grupo tirzepatide. También se vio que las inyecciones, tanto separadas como mezclas o proporciones fijas de análogos con insulina, mejoran el control glicémico en los pacientes tanto tipo 1 y tipo 2. Y lo que se viene sería la próxima combinación fija de semaglutide con una insulina de acción larga, en este caso de Gludec, para simplificar y aliviar la preocupación en este sentido. Bueno, y acá realmente ustedes ven la avalancha de nuevas drogas que tenemos en curso. En primer lugar, hablamos un poco del agonista del receptor de glucagón, este es de acción prolongada. Tenemos también los agonistas duales del receptor de GLP-1 y glucagón en marcha con sus estudios de fase 2 y 3, cotadutide, surbodutide, pemvidutida, mazdutida. Los agonistas triples del receptor del GLP, GIP y glucagón, retatrutide y efoxipectutida. La combinación de semaglutida con un análogo de amilina, que es la cagrilintinida, y un agonista dual unimolecular del receptor de GLP-1 y amilina, que es amicretina, y un anticuerpo antirreceptor de GIP con agonismo del receptor GLP, que se denomina maritide. Y acá ustedes ven los diferentes péptidos, la evidencia y las diferentes fases clínicas y los resultados. Voy a pasar un poquitito esto para hablarles así de algunos estudios un poco más detenidamente. Este nada más para que sepan, este es fase 1 recién del agonista de receptor de glucagón
prolongada que será de un uso probablemente una vez al mes, ¿verdad? Que todavía está en fase 1. Este es el GIP, el antagonista de GIP receptor conjugado con un análogo esta es la diferencia, análogo de GLP, pero un antagonista, no es agonista de GIP. También está en fase 1, que se llama Maridebar cafraglutida, que es la combinación. Bueno, este es ya un estudio de fase 2 con una de las drogas análogos duales, que es cotadutide. Es un estudio randomizado donde se compara con liraglutide y placebo, en donde vemos que realmente la cotadutide disminuye significativamente los niveles tanto de hemoglobina glicada y también el peso. Sin embargo, lo que se observa y se resalta mucho es el descenso que hay en los niveles de las enzimas hepáticas y sobre todo en el índice de FIB4 y la puntuación de fibrosis en el tratamiento con cotadutide. Como en casi todos los estudios, siempre el impacto en el peso y en la hemoglobina glicada se ven con las dosis mayores. Este es otro estudio también de cotadutide donde podemos ver, esto ya es en pacientes con esteatohepatitis y fibrosis, donde podemos ver, el estudio se llama Próximo, un ensayo randomizado, donde podemos ver que el cotadutide tiene una evidencia de eficacia, sobre todo en el MASH, no en cirrosis, pero mejorada, ¿verdad? La puntuación, sobre todo en el MASH, o sea, la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Estos son los estudios ya de fase 3 que están en curso con survodutide, el Synchronis 1, 2 y el CBOT. Estos son los de fase 2 con survodutide, donde también vemos el impacto en el MASH. Pasar un poco más rápido. Bueno, más que nada esto les traje para marcar un poco la diferencia. Esta es otra droga agonista dual, ¿verdad? Del receptor del GLP-1. Los agonistas del receptor de glucagón actúan directamente en el hígado para estimular la oxidación y inhibir la lipogénesis, y esto realmente es lo que les hace tener un impacto mayor en la resolución, ya sea de una estatosis hepática o una esteatohepatitis. Entonces tienen como una acción un poco más enfática sobre lo que es el hígado. Este es el estudio de pemvidutide. Voy a pasar un poco más. Este es otro de los análogos duales, mazdutide, donde también se ve la disminución significativa en el descenso de peso y en la hemoglobina glicada. Este es el estudio GLORY, es la fase 3 ya del mazdutide, donde se vio una pérdida de peso, una reducción importante, ¿verdad? En la semana 48 de aproximadamente 14% comparado contra placebo. Y acá nuevamente el impacto de mazdutide en lo que es la composición, o sea, la grasa intrahepática. Ven ustedes que se logró un 80% de reducción en los pacientes de la grasa intrahepática, confirmado por resonancia. Y unas palabras sobre el retatrutide. Bueno, el retatrutide es un péptido agonista de triple acción que actúa sobre el receptor de glucagón, sobre el receptor de GIP y sobre el GLP-1. Ya tienen ensayos de fase 2 y el fase 3 está en curso. Este sería el ensayo de fase 2, que creo que ya el doctor Francisco los mostró muy bien, el impacto que hay en la pérdida de peso que llega hasta un 24%, y los niveles, ¿verdad?, de reducción objetivos, como ustedes ven ahí, un 100% de los pacientes prácticamente llega a una reducción de 5%, y entre 90 y 91% una reducción de peso del 10%. ¿Y cuáles son los interrogantes que nos quedan en el tratamiento con incretinas?
¿Existe alguna manera, es lo que todos nos preguntamos y el paciente mismo en la consulta nos dice, de que esta reducción de peso se mantenga en el tiempo y la glicemia, ¿verdad? Y también estos efectos no deseados se relacionarían a algo particular, porque realmente en todos los estudios la evidencia nos dice que los efectos gastrointestinales son los más marcados, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. También nos queda por determinar si los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 necesitarán un tratamiento continuo para mantener la homeostasis y el peso. Y yo creo que la respuesta es sí. Tanto la diabetes como la enfermedad de la obesidad son enfermedades crónicas y que posiblemente vienen para quedarse. Y finalmente, ¿qué regiones cerebrales y tipos de células están involucrados, ¿verdad? En estos casos con los diferentes péptidos? Y otro problema no menor que ya también fue abordado por el doctor es la pérdida muscular durante la pérdida de peso con estas drogas. Y en este sentido traje nada más este artículo que me pareció muy interesante, que realmente es muy importante a la hora que le vamos a hablar al paciente, el énfasis que tenemos que hacer en la actividad física, así como bien lo habló el doctor Francisco, ya que nuestros pacientes con este tipo de medicación van a bajar de peso, probablemente independientemente de que hagan o no actividad física, pero que si no lo hacen perderán masa muscular. Y ustedes ven ahí que con un descenso de peso se puede lograr hasta una pérdida de masa muscular de 6 kilos, lo que equivale más o menos a 10 años de envejecimiento del paciente a nivel muscular, una década que envejecemos. Y sobre todo lo que ven ahí abajo, cuando el paciente suspende la medicación, ¿qué pasa? Regana grasa, pero no músculo. Y eso es súper importante explicar en la consulta al paciente, porque eso realmente tiene impacto y probablemente cuando le digamos eso es que el paciente va a entender que tiene que hacer actividad física, que es algo súper importante. Unas palabritas sobre lo que se viene, que ya está ahí en las puertas. CagriSema, en el ensayo Redefine 2, ¿verdad? Se logró ya una pérdida de peso superior en comparación al placebo de casi 30%. Y CagriSema es una combinación de semaglutide con caglitirida, que es también de una inyección semanal, tiene 2.4 de sema con 2.4 de caglitirida. Y también esta nueva molécula que es el orforglipron, que es el primer agonista oral de receptor péptido similar al glucagón de molécula pequeña, que se administra vía oral y sin restricciones de con o sin alimentos o agua, en donde también se vio un efecto positivo en la hemoglobina glicada, también en efecto positivo en el peso, pero con más impacto en lo que es hemoglobina glicada. Y finalmente les traje es un review, un metaanálisis muy grande que se hizo con algunas de las drogas, donde ustedes ven que está retatrutide, 12 miligramos, tirzepatide 15, masdutide 6, orforglipron, semaglutide, liraglutide. Se revisaron varios estudios en pacientes con diabetes o pacientes solamente con sobrepeso y obesidad. Y acá vemos que en términos de eficacia y comparado con placebo, retatrutide fue el de mayor impacto, el de 12 miligramos seguido del de 8 y muy cercano a tirzepatide 15 miligramos. También, como en casi todos los estudios, estos análogos son menos efectivos en el peso en pacientes con diabetes, son más efectivos en pacientes sin diabetes en el peso, y que obviamente con esto vemos también que los pacientes con un IMC más alto requieren tratamiento más largo y que pacientes sin diabetes tuvieron mayor efecto de eventos adversos que aquellos con diabetes. Este es otro estudio donde se compara retatrutide, tirzepatide y semaglutide comparado con placebo, donde vemos nosotros el impacto que tiene
lo que tienen estas diferentes drogas. Realmente uno mira los números y dice, será real, pero realmente es lo que nos dice la evidencia. Hasta un 100% de los pacientes lograron 5%, entre 90 y 92 llegan a 10%, y el impacto mayor en más de 20% se ve sobre todo con tirzepatide, ambos, muy seguidos, o sea, los resultados son muy similares, lo que es tirzepatide con retatrutide. Bueno, y finalmente estamos presenciando realmente una revolución en el desarrollo de estos fármacos que pueden alcanzar pérdidas de peso que antes solamente se lograba con cirugía bariátrica. Esto realmente nos abre las puertas a nuevos enfoques terapéuticos secuenciales, combinación de drogas y realmente una posible remisión. Pudiéramos hablar de remisión de la obesidad, así como hablamos de remisión de la diabetes. Y realmente esto último implicaría sobre todo de que el tratamiento sea muy efectivo y que sea sobre todo sostenible en el tiempo. Futuras combinaciones que vimos pueden lograr reducciones incluso de hasta el 20 a 30%. Entonces, para terminar, les quiero decir que realmente estamos viviendo una etapa revolucionaria en el tratamiento de la obesidad y la diabetes y sus complicaciones, pero sin embargo existen aún muchas interrogantes por responder que en los próximos años no develará la evidencia y nuestra propia práctica clínica. Pero lo mejor, creo yo, que está por llegar. Muchas gracias. Continuando con esta mañana súper interesante, ahora tenemos el tema tirzepatide de la teoría a la práctica. Y para eso le tenemos al doctor José María Fernández Rodríguez. Él es médico del staff de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario Central de Asturias. Es secretario del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular, vocal del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina Interna. Participó en varios ensayos con tirzepatide y retatrutide y es coautor del algoritmo de diabetes de la SEMI. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y vamos un poco pues a dar un poco una visión global de lo que es tirzepatida. Como comentaba Tatiana, yo participé en 2 ensayos con tirzepatida, en otro con retatrutide, y ya les digo que llegó un momento que teníamos que a los pacientes que estaban en placebo y los que estaban en fármaco citar los días diferentes por la diferencia que había en respuesta en cada uno de ellos. Bueno, esta va a ser un poco la agenda. La agenda, voy a hablar de que la adiposidad es la diana del tratamiento en la obesidad y en la diabetes tipo 2. El segundo punto que tenemos un poco que comentar al paciente, que no toda la responsabilidad la tiene él en cuanto a el problema ponderal. ¿Qué objetivos me planteo en la diabetes y en la obesidad? ¿Qué es tirzepatide y cómo funciona? Los resultados en obesidad, los resultados en diabetes. ¿Es seguro? ¿Su manejo es sencillo? Bueno, pues vamos a ellos. Bien, esta diapositiva a mí me gusta muchísimo. Esto es la base fisiopatológica del síndrome cardiorrenometabólico. Habitualmente estábamos tratando a los pacientes en la fase 3, fase 4, es decir, enfermedad cardiovascular subclínica y enfermedad cardiovascular clínica. Pero lo que vemos que en esta fase 1 aparece la clave fisiopatológica del desarrollo de la mayoría de las complicaciones hepáticas, renales, cardiovasculares. Es decir, tenemos un exceso de grasa medido por el perímetro abdominal o una disfunción adiposa que se traduce en resistencia a la insulina y prediabetes. Todo eso condiciona la aparición de hipertensión, la aparición de ese síndrome metabólico, la aparición de diabetes, es decir, la fase 2. A partir de ahí, enfermedades subclínica, fase 3, y por último, la fase 4 y ya enfermedad clínica. Antes comentaban que aquí en Paraguay la prevalencia de la obesidad es del 36%. En España es del 22%, pero se plantea que en el año 2025 va a llegar a ser del 2037. Y preocupa sobre todo la obesidad infantil. La obesidad infantil es lo que va a hacer que todo esto pueda aumentar de una forma muy considerable. Y luego hablaremos de que el tejido adiposo tiene memoria. Y esto es fundamental, sobre todo si estamos hablando de obesidad infantil. ¿Y qué es la obesidad?
como dice la parte inferior, es una enfermedad crónica basada en la adiposidad. Pero en la parte superior nos dice más claves todavía. Nos dice, la obesidad es una enfermedad de elevada prevalencia, Paraguay 36%, España 22%, compleja, multifactorial, crónica, es una enfermedad crónica y recidivante, que se caracteriza por acumulación de tejido adiposo que funciona de una forma alterada, y todo eso va a dar múltiples complicaciones. Aquí está la clave de todo, pero sobre todo enfermedad crónica, múltiples complicaciones y disfunción adiposa. Bien, ¿de qué depende todo esto? Pues genéticamente estamos determinados, hay múltiples genes, cientos de genes implicados en la obesidad, de fenómenos epigenéticos, hay cuestiones ambientales que va a hacer que se expresen unos genes u otros, a nivel medioambiental que tengamos mayor disposición o acceso a alimentos, mayor disposición o posibilidad de hacer deporte, a nivel sociocultural las costumbres que veamos a nuestro alrededor y, por supuesto, un poco de la fuerza de voluntad, la tendencia que tengamos a comer, la gana que tengamos o el deseo de hacer deporte. Y para mí esta diapositiva es fundamental. Todos nosotros estamos determinados genéticamente para tener un tejido celular graso subcutáneo. Ese tejido celular graso subcutáneo no es patológico. Ese tejido celular graso subcutáneo lo que nos ayuda es a mantener la homeostasis, el equilibrio entre lo que ingerimos y lo acumulamos y el gasto energético. Cuando cada uno excedemos ese equilibrio individual al que estamos determinados genéticamente, ese exceso de grasa empieza a acumularse de forma ectópica a nivel de los órganos abdominales, páncreas, riñón, hígado e incluso a nivel pericárdico. Todo eso va a aumentar la llegada de macrófagos y la secreción de interleuquina B, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, y ahí empieza toda la cascada fisiopatológica deletérea. Con lo cual, tenemos que intentar parar aquí y que no tengamos grasa ectópica. ¿Por qué se produce esta inflamación? Habitualmente, este tejido celular graso subcutáneo es capaz de hiperplasiarse, es decir, aumentar en número, e hipertrofiarse, aumentar en tamaño. ¿Qué problema hay con el tejido celular graso ectópico? Sobre todo puede hipertrofiarse, pero no es capaz de tener una suficiente angiogénesis para llegada de nutrientes y con ello genera todo este tipo de inflamación. Bien. Esto es la cascada fisiopatológica clave en el desarrollo de la diabetes. Este exceso de grasa abdominal va a aumentar, hacer que trabajen más las células beta, producir una disfunción hasta que se acaben agotando. A nivel hepático acumulamos más grasa, se genera más lipogénesis y a nivel muscular exactamente lo mismo. Se acumula más grasa, menor sensibilidad a la insulina. Para conseguir el mismo efecto hipoglucemiante necesitas más secreción de la insulina, se acaba muriendo la célula beta. Y lo que se ve es que hay una relación clarísima entre aumento del índice de masa corporal y aumento de la prevalencia de la diabetes por esa resistencia a la insulina, esa fase 1 del síndrome cardiorrenometabólico que acaba desembocando la fase 2. ¿A qué da lugar todo esto? Pues da lugar a la hipertensión, de tal forma que un paciente con obesidad, el 60 al 80% son hipertensos, da lugar a la dislipemia, da lugar a la insuficiencia cardíaca, al hígado graso, a la diabetes, a ese estado inflamatorio crónico. ¿Y por qué cómo le explico yo a mi paciente que no tiene la culpa? Yo creo que todos en nuestro entorno, y ya no solo pacientes, tenemos conocidos, si no familiares, que han hecho un régimen y claramente rebota. Y aquí hay un concepto que es fundamental y también para entender que muchas veces se necesita una ayuda exógena para mantener esa pérdida ponderal. Es el concepto de brecha energética. Es decir, nuestro organismo habitualmente lo que hace es intentamos perder peso con un régimen alimenticio o con modificaciones en el estilo de vida, empieza a aumentar el hambre, a disminuir la saciedad y para la misma actividad nuestro organismo trata de consumir la menor energía posible. ¿Qué genera todo eso? Un desbalance con una tendencia a acumular energía en forma de grasa y gastar menos energía. Esto da lugar a que cuando haces un metaanálisis con más de 29 estudios de modificaciones del estilo de vida, a los 4 o 5 años, la mayoría de los pacientes recuperan el 77% del peso corporal. Por eso, es una enfermedad crónica y muchas veces se necesitan ayudas exógenas para controlar a nivel ponderal. Bien, ¿qué objetivos me planteo a mi paciente con diabetes y con obesidad? Esta diapositiva ya se comentó antes, pero hace unos años nos contentábamos con estar aquí.
bajábamos de un 3 a un 5% del peso corporal, mejorábamos lo que es el control de la diabetes y lo que es el control de la hipertensión arterial. Pero cada vez estamos teniendo más estrategias que nos permiten ir más a la izquierda, a su derecha en este caso, de tal forma que mejoremos el síndrome del ovario poliquístico, la osteoartritis, la disfunción metabólica asociada a la esteatopatitis a nivel hepática, el asma, todos esos cuadros de hipoventilación, pero solo podíamos llegar a la parte más extrema que ustedes ven a su derecha con cirugía bariátrica. Ahora podemos llegar con otro tipo de estrategias. ¿Y qué podemos conseguir? Que no tengamos una enfermedad cardiovascular, una remisión de la diabetes, resolución de la estatohepatitis, reducción de la mortalidad cardiovascular, que el paciente no acabe teniendo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cuáles son los objetivos que nos tenemos que plantar en nuestro paciente con obesidad? En primer lugar, reducir el tejido adiposo ectópico, es decir, el disfuncional. Prevenir el desarrollo de nuevas complicaciones. Cuando estas ya aparecieron, intentar frenarlas o que incluso remitan. Hay que ver la seguridad de las estrategias que nosotros le estamos planteando, mejorar el funcionamiento físico, la salud y, por supuesto, la calidad de vida. Y ya por último, si podemos aumentar la esperanza de vida, pues muchísimo mejor. Bien, hablábamos que una pérdida de peso ponderal puede llegar a hacer remitir la diabetes. Si logramos una pérdida de peso ponderal entre el 10 y 15 kilos, en el 60% de los casos vamos a lograr remitir la diabetes. Si logramos que eso sea más de 15 kilos, en el 70% de los casos vamos a lograr la remisión de la diabetes. ¿Y qué estrategias tenemos? Vamos a hablar en concreto de tirzepatida, pero ya antes comentó la compañera, vienen fármacos espectaculares que actúan algunos al mismo nivel, otros a niveles similares, pero consiguen al final el mismo objetivo. Bien, a nivel cuando actúan nuestras incretinas, como dice esta gráfica de aquí, las incretinas, 2/3 de su efecto se debe a la acción GIP y 1/3 a la acción GLP-1. Pero la clave está allí. ¿Qué es lo que hace GIP? ¿O qué es lo que le hace diferencial el hecho de que tenga un efecto GIP? El tejido adiposo solo tiene receptores GIP, no tiene receptores GLP-1. ¿Y qué hace este análogo de GIP? Mejora la homeostasis, de tal forma que aumenta la sensibilidad a la insulina, con lo cual va a mejorar la capacidad de almacenamiento de ese tejido graso adiposo subcutáneo que no es patológico, y cuando esté activado el GIP, sobre todo en los periodos de ayuno, van a aumentar la quema de ese sustrato energético, con lo cual va a disminuir de una forma muy intensa lo que es el volumen. Por eso, si tienen experiencia ya de tratar simplemente con GLP-1 o con este coagonista, ya no solo es la diferencia de peso, sino la diferencia de volumen y sobre todo a nivel del perímetro abdominal. Y esa es la clave. Antes habló de todos los efectos GIP, no voy a repetirlos, pero el efecto, el efecto GLP-1, pero el efecto GIP diferencial es este. Aumento de sensibilidad a la insulina y aumento de la capacidad de almacenamiento a nivel del tejido graso subcutáneo. Y cuando estamos en periodo de ayuno, aumentar el gasto de esa grasa subcutánea para que no se acumule de forma ectópica. Y si la tenemos de forma ectópica, también ayudarnos a quemarla. Cuando utilizamos esta molécula, tiene alta afinidad a nivel de GLP-1, pero especialmente a nivel GIP. Tiene una semivida de 5 días, pero se une a ambos receptores, pero, insisto, de forma muy especial a los receptores GIP. Actúa como el resto de fármacos GLP-1 con determinados añadidos. Aumenta lo que es la saciedad, disminuye el apetito, enlentece el vaciamiento gástrico, de forma compensada con el efecto GLP-1 y GIP, disminuye los niveles de glucagón, aumenta la secreción de insulina y la sensibilidad a la insulina y, sobre todo, lo que está en la parte inferior derecha, modula la utilización de grasa, nos ayuda, entre otras cosas, a utilizarla y que no se acumule de una forma patológica. ¿Qué dos indicaciones tiene? En diabetes y en pacientes que tengan obesidad o que tengan sobrepeso con un factor de riesgo. Estas son las dos indicaciones que están aprobadas para el manejo de tirzepatida. ¿Y qué datos tenemos? Vamos primero con la obesidad. Todo lo que es la cascada de estudios que tenemos en obesidad son los SURMON. Yo participé en el SURMON MMO y luego en el SURPASS cardiovascular. Tirzepatida en el control de peso. Este es
el principal o el primero de los estudios publicados en el New England. Eran 2.539 pacientes, una media de 45 años y, como ven, el 67% mujeres. Criterios de ingreso era que tuvieran obesidad o sobrepeso con un factor de riesgo. Aparte, se intentaba que tuviera un balance energético, o una dieta baja en calorías y que hicieran 150 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada. Había 4 brazos, uno de placebo, otro que se llegaba hasta 5 miligramos de tirzepatide máximo, otro que llegaba hasta 10 miligramos y un máximo de 15 miligramos. Y como ven, 72 semanas. Esto va a ocurrir en muchos estudios de tirzepatida porque se quiere que con el ascenso progresivo de dosis que se esté un año entero con la dosis máxima. Ese es el motivo por que se hace 72 semanas, que son un año y 20 semanas. Bien, resultados. Dosis de 5 miligramos. A las 72 semanas te reduce un 16% del peso, que prácticamente son 16 kilos. La dosis baja. Cuando vamos a la dosis de 10 miligramos, que es la más alta, por ejemplo, comercializada en España, tenemos una reducción del 21,4% del peso, que supone 22,2 kilos a las 72 semanas. Y ya si vamos a la última dosis, estamos hablando de la dosis de 15 miligramos en el Surmont 1, y no lo dije, partíamos de 100,48 kilos, reduce 22,5% el peso y 23,6 kilos totales. ¿Qué es lo que se veía? Que más del 96% de los pacientes perdían más del 5% de kilos o del peso. ¿Eso qué supone? Que, como poníamos en una gráfica previa, que mejora la hipertensión, que mejore la dislipemia, que mejore la hiperglucemia, que mejore incluso el hígado graso. Pero cuando vamos a otras cifras y llegamos a mayor del 20% del peso, estamos hablando que la dosis de 15 miligramos te lo baja prácticamente o reduce un 63% de los casos y la dosis de 10 hasta un 55% de los casos. Pero es que una reducción del 25%, como puede ser la cirugía bariátrica, un 40% en el caso de la dosis de 15 miligramos y hasta un 35% en la dosis de 10 miligramos. Y nuestra duda, todos tenemos experiencia con los GLP-1 que poco a poco pierden esa saciedad y van aumentando ligeramente el peso. ¿Qué ocurre aquí? A 3 años se mantiene el efecto y se mantiene la reducción ponderal. Y antes comentaba a los compañeros que también esa no paso a diabetes, pues se mantiene también el hecho de la normoglucemia. Perímetro abdominal, las dos dosis, tanto de 10 como de 15 miligramos, consiguen más de reducción del 19 centímetros del perímetro abdominal. ¿Por qué? Porque actúa sobre el receptor GIP, que ese receptor GIP es el único que está en el tejido adiposo, cosa que no consigue el GLP-1 a secas. Por eso pierden tanto volumen y muchas veces no es tanto la traducción en pérdida ponderal como la traducción en pérdida de volumen. Antes se comentaba aquí que es fundamental que predomine la pérdida de tejido graso frente a tejido muscular, pero estos fármacos no debemos prescribirlos si no prescribimos también ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar que esa masa muscular no disminuya. Es más, estos distintos laboratorios están ahora poniendo fármacos o van a poner fármacos en el mercado que tiene cierto efecto anabólico muscular, para intentar que esto no ocurra. Pero, clave, ejercicio de fuerza, simplemente con la pérdida ponderal, sí que le va a permitir más movilidad al paciente. Ejercicio de fuerza bien orientado a las circunstancias personales del paciente, esa pérdida de masa muscular no solo no se produce, sino que la movilidad y la capacidad de ejercicio del paciente se va a incrementar de forma exponencial. Antes se comentaba, en el estudio Surmont 1 hay un 40% de casos de prediabetes. El 95-96% de ellos no acaban desembocando en diabetes y este efecto se mantiene a los 3 años. Y algo fundamental, que cuando estás metido en los ensayos clínicos o cuando ahora ya tienes pacientes, lo ves clarísimamente. Reduce la tensión arterial sistólica en torno a 7 a 8 milímetros de mercurio. La diastólica en torno a 4,5, 5,5. El perímetro abdominal, como dijimos, prácticamente hasta 20 centímetros. Triglicéridos. Esto es una reducción muy significativa, hasta el 31%. Sube ligeramente el HDL, baja ligeramente el LDL, y como comentamos, se consigue la normoglucemia en el 95% de los casos. Como ven, vuelvo un momento a la diapositiva anterior, estamos tratando todo lo que es la fase 1 y si ya está en fase 2 del síndrome cardiorrenal metabólico, intentando con
todos estos resultados que no avancen a fase 3, enfermedad subclínica, ni fase 4, enfermedad clínica establecida. Algo fundamental y que va a aparecer en las próximas guías de apnea obstructiva del sueño. Tiene una publicación en New England a mediados del año pasado, me parece que en junio, que tiene un estudio en pacientes con apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál era el diseño? El diseño era pacientes con apnea obstructiva del sueño, 2 brazos, el de arriba que no estaban con CPAP, el de abajo que sí estaban con CPAP, se les daba en uno placebo y otro hasta dosis máxima de 15 miligramos. Y eran pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño moderada o severa. ¿Qué fue lo que se vio? Que en aquellos que estaban con tirzepatide y que no estaban con CPAP se reducían a la hora 27 pausas de apnea del sueño, 27 pausas respiratorias, en aquellos que estaban con CPAP hasta 30 pausas respiratorias. Es decir, de forma global, cuando ven estos números que hay aquí abajo, se reduce un 58% lo que son las pausas respiratorias a la hora. Y esto supone que el 50% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño moderada o severa desaparece la apnea del sueño o acaba siendo leve asintomática. Por eso, este fármaco va a estar en las próximas guías de apnea obstructiva del sueño. En diabetes. En diabetes, la mayoría de los estudios están dentro de lo que se llaman SURPASS. Vamos a hablar del SURPASS 2. En este SURPASS 2, a diferencia del caso anterior, que partíamos de 104,8 kilos, partimos de 93,8 kilos. En vez de ser 72 semanas, el seguimiento va a ser 40 semanas. Pero en este caso se comparaba no con placebo, con semaglutide 1 miligramo. ¿Qué es lo que se vio? Cada 40 semanas se reducía la glicosilada 2,46% en aquellos que estaban con 15 miligramos, es decir, partíamos de 8,28 y tenemos 5,82. Se reducía el peso en la dosis alta, como ven, un 13,1%, en la dosis de 10 hasta un 11%, pero estamos hablando de 40 semanas, no le estamos dejando llegar a las 72 semanas y como ven la curva sigue descendiendo. Y cuando vamos a todas las SURPASS, ahora les estaba hablando del SURPASS 2, pero tenemos hasta SURPASS 5, lo que se ve es que el 95% de los pacientes alcanzan una hemoglobina glicosilada por debajo de 5. ¿Y por qué? Porque es que en el SURPASS 2 tenemos una reducción de la glicosilada de 2,46, pero es que tenemos en el SURPASS 4 una reducción de la glicosilada prácticamente de 2,6%. Yo me acuerdo la primera vez que vi la presentación de tirzepatide que hablan como el King Kong de la diabetes debido a los resultados que obtenía reduciendo la glicosilada, pero ya ven que son muchas más cosas que la propia glicosilada. Bien, ¿y qué pasa si vamos solo al SURPASS 2? Que tenemos un 87% de los pacientes que alcanzan una glicosilada por debajo de 6,5, pero es que más del 50% de los pacientes tienen una normoglucemia con una glicosilada por debajo de 5,7%. Y a nivel ponderal siempre todos estos fármacos actúan menos en el paciente reduciendo el peso en el paciente diabético. Lo que se ve es que, hasta un 65% redujo más de un 10% el peso en los pacientes diabéticos, e insisto que era 40 semanas, no 72 semanas el estudio, y hasta un 40% perdió hasta el 15% del peso. Si vamos al SURMON 2, que sí eran pacientes diabéticos, en este caso partíamos de 100 kilos, intermedio entre el SURMON 1, que les presenté, 104,8, y el SURPASS 2, 93,8, se reducía en diabéticos hasta 15,7% el peso, y el 35% alcanzaban más del 20% de reducción ponderal. Es decir, también depende de qué punto de partida. Si partimos de 93 kilos, el beneficio o las posibilidades de beneficio o reducción ponderal van a ser siempre menores que si partimos de un punto más alto. En el paciente diabético también reducía la presión arterial, reducía los triglicéridos de forma significativa y te reducía el perímetro abdominal. Bien, ¿y qué más cosas tiene en marcha? En principio se cree que ese estudio, el SURPASS cardiovascular, pacientes diabéticos con evento cardiovascular que se comparaba con dulaglutide, se cree que se va a publicar o acabar a lo largo de este año. Y eran pacientes que habían tenido enfermedad cardiovascular, llámese enfermedad arterial periférica, llámese infarto agudo de miocardio, llámese ictus isquémico, y se comparaba tirzepatida con dulaglutide. Lo que sí tenemos
es estudios en vida real. Todos estos datos del desarrollo de tircepatida, si lo comparamos con datos de los análogos de GLP-1, lo que ya podemos ver de forma en estudios en vida real con el nivel de evidencia que eso significa, es que parece que puede reducir el MACE, que puede reducir la mortalidad total hasta un 42%, que tiene beneficio renal, que parece que reduce la progresión en estos estudios en vida real o los distintos ensayos clínicos de su desarrollo hasta un 59% la aparición de nueva albuminuria. Es decir, que tenemos un beneficio global en la salud cardiovascular de nuestros pacientes y parece que es superior a la que nos va a presentar los GLP-1, pero necesitamos los datos del surpass cardiovascular para conocerlo. ¿Y qué pasa a nivel cardiológico? A mí me gusta mucho esta parte de la fisiopatología, esta es una publicación del JACC de este último año, en el que explica que esa grasa ectópica particular que está apoyada en el corazón, pero como ven ahí incluso llega a entrar en el miocardiocito, genera unas situaciones particulares. A nivel del corazón, ¿qué es lo que genera? Pues nos genera, en primer lugar, un efecto paracrino. Tenemos esa interleuquina 1B, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que va a disminuir el manejo a nivel de la mitocondria del calcio, con lo cual va a empeorar la diástole, va a empeorar la sístole. El propio factor de necrosis tumoral estimula la apoptosis de los miocardiocitos. La interleuquina 6 aumenta la fibrosis y la producción de fibronectina. La infiltración lipídica que pueden ver ahí va a generar cortocircuitos dentro del miocardiocito, con lo cual va a aumentar la fibrilación auricular. Y ayer en una mesa que tuvimos aquí de fibrilación auricular, uno de los principales objetivos que ahora se tienen en aquellos que tienen fibrilación auricular para que no se repitan el proceso, o alguien que aún no tuvo fibrilación auricular para que no caiga en fibrilación auricular, es la reducción ponderal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer desaparecer, entre otras cosas, esa grasa ectópica pericárdica. Y al final genera un cuadro restrictivo, genera una coraza de tal forma que para llenar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho tenemos que aumentar las presiones de llenado, con lo cual en estos pacientes aparece 10 años antes la insuficiencia cardíaca, especialmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y estamos anexo justo a arterias. Esta grasa está justo en contacto con las arterias epicárdicas, con lo cual va a aumentar también la aterosclerosis. Por eso esta grasa tiene un funcionamiento específico a nivel del miocardiocito y un perjuicio. Y en estos pacientes aparece antes la insuficiencia cardíaca, es más sintomática y tiene más mortalidad. Por eso se están desarrollando estudios. Esta es la nota de prensa que tuvimos en verano, de que tircepatida tenía un efecto beneficioso, parecía, a nivel de la insuficiencia cardíaca. Se desarrolló el estudio SUBMIT, 731 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con un índice de masa corporal por encima de 30, que se les daba placebo o tircepatida hasta dosis de 15 miligramos. Teníamos una edad media, como pueden ver arriba, de 65 años. Teníamos una clase funcional 2 en el 72% de los casos de la NIJA y 3 o 4 en el 28% de los casos, índice de masa corporal de 38 y un peso medio de 102 kilos. Prácticamente la mitad habían ingresado el último año por insuficiencia cardíaca y prácticamente la mitad tenían diabetes. Una cuarta parte tenían fibrilación auricular. Y en este estudio lo que se vio es que el objetivo primario, que era reducción de mortalidad cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca y mejora de calidad de vida, cumplía ambos. Reducía un 38% este objetivo compuesto primario de reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, con un NNT de solo 19 pacientes, mejorando desde luego la calidad de vida, pero cuando vamos allí lo que podemos ver es que solo ingresos por insuficiencia cardíaca lo reduce hasta un 56%, con lo cual es un fármaco que posiblemente en las nuevas guías de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y nosotros el mes que viene las presentaremos, en paciente obeso va a tener indicación. Independientemente de las circunstancias, de la edad, del riñón que tenga un índice de masa corporal por encima de 30, por debajo de 35, en todos los casos se ve un beneficio global. Y una de las cosas fundamentales que se puede ver es cómo actúa. Este es un estudio con 109 pacientes en el que se quería ver si actuaba tircepatida frente a la masa del ventrículo izquierdo y frente a la grasa epicárdica. Y lo que se vio después de un año es que disminuía 11 gramos metro cuadrado la masa muscular del ventrículo izquierdo y también 45 mililitros lo que es la grasa epicárdica.
Es decir, aquí está parte de la base fisiopatológica por la que mejora el paciente en preservada. Y ya para acabar, ¿qué tenemos en disfunción metabólica asociada a hígado graso? Tenemos de momento el estudio NAS. Estamos hablando de fase 2. Nos queda el fase 3, por ejemplo, con semaglutide 2,4 ya tenemos el Essence en fase 3. Y aquí eran pacientes con índice de masa corporal de 27 o superior con un factor de riesgo, que tuvieran esteatopatitis y fibrosis grado 2, grado 3. 190 pacientes. Se les daba cualquiera de las dosis de tirzepatida o placebo. Y como ven, el 57% tenían una fibrosis grado 3, es decir, estábamos ya muy cercanos al último grado de fibrosis, un 42% tenían fibrosis grado 2. ¿Y cuál es el resultado que se obtiene? Pues lo que se obtiene es que tirzepatida te reduce un 62% la esteatopatitis frente a un 9,8% que lo hace el placebo. Pero si hablamos de que se retraiga al menos en un grado la fibrosis, lo reduce hasta un 55% frente al 29% que tiene placebo. Con lo cual, estamos reduciendo en un 62% de los casos la esteatopatitis y también en un porcentaje muy elevado lo que es al menos un grado de fibrosis. Y yo creo está un poco desconfigurada, pero este es un poco el resumen. Diabetes y prediabetes, 94-95% de los casos lo vamos a prevenir. En los diabéticos, el 50% de las situaciones vamos a conseguir normoglucemia, con lo cual glicosilada por debajo de 5,7%. Resolución de la estatopatitis en un 62% de los casos. Apnea obstructiva del sueño, pues los participantes en el 58% acaban asintomáticos o que sea simplemente leve. Y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, un 38% se reduce lo que es el objetivo primario. ¿Es seguro? Sí. El fármaco es muy seguro. Produce, como todos los análogos de GLP-1, molestias gastrointestinales, sobre todo náuseas y vómitos. A medida que va pasando el tiempo, eso va mejorando. Ellos suelen notar ese cambio nuevamente las náuseas y los vómitos cuando subes de dosis. Y la recomendación es que sean ingestas pequeñas varias veces al día. Por supuesto, cuando se maneja con insulinas o sulfonilureas, en muchos de los casos tenemos que reducir esos fármacos o si se puede incluso quitar debido a la potencia que tiene reduciendo la hemoglobina glicosilada. No les voy a hablar del dispositivo porque nosotros en España tenemos el específico del IGI, aquí creo que tienen otro diferente, pero sí que sepan que en principio pues el dispositivo que nosotros tenemos hay que purgarlo, pero esta es la clave. ¿Cómo aumentamos la dosis? Al menos tiene que pasar 4 semanas para poder aumentar la dosis. Aquel que tenga más síntomas gastrointestinales, esto se puede lentecer y hacer de una forma más progresiva. Aquí está el precio, por ejemplo, la dosis alta en España cuesta 358 euros, que es la dosis de 7,5 y la dosis de 10, que son las que tenemos comercializada. Esta no les digo nada porque realmente el dispositivo es diferente, pero mensajes que sí me gustaría que se llevasen para casa. Primero, la obesidad es una enfermedad crónica basada en el exceso de adiposidad disfuncional o simplemente un exceso de tejido adiposo. El acúmulo de grasa ectópica perpetúa el aumento de citoquinas inflamatorias y con ello todos los procesos fisiopatológicos deletéreos. Existen receptores GIP en la grasa, cosa que no ocurre con los análogos solo de GLP-1, mejorando con ello la hemostasis energética. Y acuérdense, sobre todo en momentos de ayunas, nos ayuda muchísimo a disminuir la grasa ectópica. Tirzepatide reduce hasta un 22,5% a nivel ponderal, entre 2,4 y 2,6 la glicosilada, el perímetro abdominal entre 19 y 20 centímetros y la aparición de diabetes hasta un 95% de los casos. Tirzepatida, en aproximadamente el 50% de los casos, logra que desaparezca el AOS o que quede simplemente en leve asintomática. En pacientes obesos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, disminuye un 58% la aparición de nuevos episodios de insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Entre otras cosas, ¿cómo lo consigue? Reduciendo el grosor del ventrículo izquierdo y la grasa pericárdica ectópica. Y los datos que se tienen en fase 2 es que nos va a ayudar a hacer que desaparezca la estatopatitis y en muchos casos que regrese la fibrosis. Y nada más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor José María. Excelente ponencia. Les pido por favor a los disertantes que pasen y también al doctor Escurra, que es miembro de mesa. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, voy a acercar el micrófono. ¿Será que me puedes llevar allá? Hola. Bueno, antes de nada, felicitarle a todos. Excelente ponencia. Y realmente algunas preocupaciones y el tema es lo siguiente. Nosotros estamos viendo muchos pacientes con diabetes y con mucha sarcopenia, ¿sí? Y tenemos varios pacientes ya actualmente usando inhibidores de SGLT2 y usando agonistas GLP-1. Las dos bajan de peso, pero también las dos bajan la masa muscular, ¿verdad? Es un gran problema que tenemos. Entonces, como tenemos pacientes con problemas renales, problemas cardiovascular y peso, y le damos las dos, tiene un impacto en el paciente. Y no todos ellos pueden hacer una rehabilitación cardiovascular para mejorar esa capacidad muscular. Eso por un lado. Y la otra pregunta es hacerle al doctor Fernández Rodríguez. Después para que me responda, ¿cómo hago el switch de pasar de SEMA a tirzepatide cuando ya llegué a una dosis o la dosis plena o quiero mejorar, digamos, con los nuevos beneficios que estamos viendo con estos agonistas? Empiezo yo con la sarcopenia y luego dejo la segunda parte de la pregunta. Lo ha comentado muy bien el doctor Fernández en su presentación y creo que también lo he sugerido a lo largo de la mía. En pacientes que toman fármacos para diabetes tipo 2 potencialmente sarcopenizantes, especialmente en pacientes tradicionalmente sedentarios, es vital introducir una intervención de ejercicio físico asociado. De otro modo, no vamos a poder mantener la masa muscular y como consecuencia de ello mantener la función también. Creo que a día de hoy en la mayor parte de países sí que se está introduciendo esta intervención física porque es vital para mantener la funcionalidad, fundamentalmente en pacientes de más edad, pero también en pacientes de población intermedia. Y tan importante como el ejercicio aeróbico, es el primero que se recomendaba cuando yo estudié geriatría en mayores, los ejercicios de potencia adaptados a las capacidades funcionales del paciente son más importantes que los aeróbicos para mantener el control glucémico, la masa y la fuerza muscular. Y en cuanto al switch, en principio... ¿Puedo usar mientras? Sí. En cuanto al switch, en principio, tirzepatida 5 miligramos te reduce el peso y tiene un efecto similar a semaglutide 2,4. 2,4. Si tirzepatida, por ejemplo, te produce una reducción ponderal de 16%, semaglutide 2,4 de 17%. Entonces, yo, salvo que estemos con semaglutide 2,4, en principio, para asegurarme de que lo tolera y que el paciente ya no ve connotaciones negativas al fármaco, empiezo con tirzepatida de 2,5. ¿Vale? Pero si estoy con 2,4, ya pasaría directamente a tirzepatida de 5 miligramos. Bom dia. Eu gostaria primeiro de agradecer-lhes, foi excelente todas as exposições. Minha preocupação é que a obesidade tem atingido cada vez pessoas mais jovens. E eu tenho visto cada vez mais jovens. Temos muitíssimas crianças, adolescentes que estão obesos e obesos de grau 2, 3, com esteatose. E me gostaria de saber de vocês qual é a idade que podemos começar a usar as citocinas. Sí, no, ¿cómo comentarlo? Estamos viendo el tema de la obesidad en niños, adolescentes y cada vez más, ¿cierto? Hay estudios ya con semaglutide que en adolescentes en los cuales demuestra efectos beneficiosos, ya sea en el peso y también todo el perfil metabólico mejorado con la aplicación de semaglutide. No utilizamos de repente fuera de off-label todavía, pero si vemos que cuando viene
lo que solemos contar aquí en las clases. La mamá consulta, vos te das cuenta de una señora, una abuela con diabetes ya de 20 años, obesa, hipertensa. Bien, le tratamos nosotros a la señora, pero vos le estás mirando a la nieta o al nieto que tiene 13, 14 años y ya está con obesidad. Entonces de repente no sé si la batalla está perdida ya con la abuela, con la mamá, si no tenemos, y ya le empezamos a mirar al nieto, ¿verdad? Entonces sí hay estudios ya publicados yo sé con semaglutide, no sé con citircepatide en niños, en adolescentes, que Permiso. demostraron eficacia. Hay una duda peor que esta. Me dijeron ustedes todos que hay una pérdida de masa muscular junto con descenso del peso, ¿cierto? Durante la infancia y la adolescencia está se formando la masa muscular. Y si nosotros usamos estos medicamentos, entonces estamos con un problema. Gostaria de hacer sobre esto. Yo realmente sobre eso no te puedo contestar porque no tenemos ninguna evidencia. Aparte, semaglutide también tiene aprobación en niños liraglutide, ¿vale? Pero si hay una cuestión importante, y yo creo que es fundamental lo que estás diciendo, que se me olvidó a mí decir en mi ponencia, de que es clave intentar frenar esto desde la niñez porque el adipocito tiene memoria. Es decir, el tiempo que lleva acumulando más grasa de la cuenta y la cantidad de grasa que fue capaz de acumular tiene tendencia a recuperarlo. Si alguien es obeso desde la niñez, va a ser muchísimo más difícil no solo conseguir esa pérdida ponderal en el futuro, sino mantenerla. Entonces, por eso es fundamental actuar sobre la obesidad infantil y sobre los hábitos de vida, no solo alimenticios, sino del deporte. A priori, en cuanto a la obesidad y esa pérdida de masa muscular, a mí los niños, hay que estar muy pendiente de ellos, suele preocuparme quizás un poco menos porque al final son niños y están muy activos, con lo cual esa masa muscular están continuamente estimulándola y ejercitándola. Pero sí es cierto que hay menos evidencias. Yo de tircepatida ahora mismo desconozco si hay nada. Semaglutide sé que tiene cosas y liraglutide sí tiene aprobación en niños. Es lo único que te puedo decir. Pero de entrada insistiríamos mucho más en el cambio del estilo de vida, Sí. insistir con eso y no tanto, pues, se me ocurre, no pensar tanto en medicamentos, salvo que sea estrictamente necesario. Una cosa que no tenemos todavía nosotros metidos es insistir en el cambio de estilo de vida, que probablemente será menos difícil en los niños y adolescentes que en los adultos. No, claro. Muchísimas gracias a todos. Fantástico y súper aprovechable todo lo que escuchamos, lo que aprendimos. Mi pregunta es, ¿tenemos que dejar de tener miedo ya al cáncer? ¿No figuraba como efectos colateral de...? Esa es la pregunta. En principio, sí. En principio, hasta ahora, cuando para entrar en un ensayo clínico, antes se tenía mucho miedo a problemas a nivel pancreáticos. El único criterio de exclusión es carcinoma medular de tiroides. El resto no te pone más problemas. Es más, la propia obesidad y la propia diabetes hacen que multipliquemos por 2, por 3 el riesgo de cáncer. Con lo cual, es más importante, yo creo, la actuación sobre ese factor de riesgo que otra serie de problemas. Pero cuando vas a entrar en un ensayo clínico, llámese de GLP-1 o del coagonista, el único criterio de exclusión ahora mismo que te ponen es el carcinoma medular de tiroides. No es eso. Yo tengo una pregunta. La experiencia de ustedes en el uso de estos análogos tircepatide y semaglutide en cuanto a la edad, ¿tienen algún límite de edad o alguna experiencia en adultos mayores de 75 o 80 años? Por la jurisdicción cronológica, en España, en la sanidad pública, al menos en la Comunidad Valenciana, no tenemos permitida la prescripción de análogos de la GLP-1 mayores de 70 años. 70 años. Pues es que, a ver, esto es una pequeña peculiaridad. En España, cada comunidad autónoma tiene unas normas un poco diferentes. Yo, por ejemplo, que trabajo en Asturias y trabajé en Madrid,
Asturias al norte de España, no tenemos ningún tipo de límite. Entonces, sí tenemos experiencia en el paciente mayor. Yo quizás, ¿cuál es el limitante? Pues la situación funcional que pueda tener el paciente. Y un poco como con otro tipo de fármacos, pero si yo creo que le va a venir bien esa pérdida ponderal a todos los niveles y sobre todo a nivel funcional, en esos casos la prescribo y mi experiencia es muy buena. Hasta aquí, Ricardo, no sé en primera línea si tú también tienes experiencia en el paciente mayor, con precaución, pero yo me fijo mucho en las características individuales del paciente y no tengo límites que me ponga en la administración a la hora de poder prescribirlo. Yo tengo una consulta sobre la práctica de tirsepatía. Hace poco estaba en un curso en Boston y la que estaba hablando de agonistas GLP-1 y duales dijo que los pacientes que no le respondían a tirse, ella también cambiaba a sema. Y de sema a tirse, obviamente, ¿verdad? Por los resultados. Y no sé, nosotros hace un mes que tenemos el fármaco, todavía no tenemos mucha experiencia, no vemos los resultados. Quería saber, en su experiencia, ¿tuvo pacientes que no le respondieron a tirse y le cambió a sema o no? Mi experiencia es al revés. Pacientes que no me respondieron a sema, que sí me respondieron a tirce. En principio, con los análogos de GLP-1 hay un 10-20% de no respondedores. Con tirzepatida, en el estudio se ve un 96% de respondedores. Con tirzepatida salió hace poco, hicieron dos subanálisis para ver cuáles son los pacientes que tienen menos tendencia a responder o cuando responden lo hacen desde dosis altas. Porque una de las cosas que sí ves es que 2,5 no te baja, 5 tampoco, 7,5 igual no y 10 igual no la primera dosis, pero mi experiencia es que todos responden con 10. ¿Cuáles son? Varones, los que menos responden, aquellos que tengan diabetes o prediabetes y aquellos que es una curiosidad que no sé por qué, pero son los datos que salen, que tengan la ALT elevada. Eso es lo que en principio te dice el subanálisis, que son los menos respondedores. Pero mi experiencia es, gente no te responde desde la primera dosis, hay que insistir a dosis altas y tras varias dosis altas te responden. Me vino a la cabeza el caso de un chico que estaba con semaglutida 1 miligramo, partía de 194 kilos, 34 años, apnea del sueño severa, que llegó a bajar 140, poco a poco luego fue aumentando y en el caso de tirzepatida y luego pues al departamento médico, en este caso del I, yo le pedí información, pues me ocurrió con él y con otras 2 personas que hasta dosis de 10 y tercer, cuarto pinchazo no logra bajar. Ahora perdió otros 25 kilos. Y con semaglutide, por lo general, vemos a las 6 semanas, ya vemos que hay un pico de descenso. ¿Y con tirse, a cuánto tiempo más o menos empezamos a ver ese pico? Depende un poco de la respuesta, pero suele empezar a bajar, en mi experiencia, desde el principio. Por eso es más, les decía, nosotros, cuando yo participé en los 2 ensayos en el Ramón y Cajal, nosotros desde el primer mes llegó un momento que tuvimos que separar a los pacientes porque cuando se reunían en la sala de espera, ellos veían claramente quién era ciego, pero quién estaba en placebo y quién no. Pero mi experiencia es que la mayoría de los pacientes, en torno al 70 al 80%, el primer mes ya se ve la reducción ponderal y la reducción de volumen. La reducción de volumen del perímetro abdominal es... Yo no había visto una cosa así. Doctor, se describe la neuritis en semaglutide. ¿Qué experiencia tiene y también tirzepatide? Con semaglutide, dice. Semaglutide. Yo, en principio, no tuve ninguna experiencia ni negativa ni lo contraindico. Es cierto que en cuanto a los efectos secundarios, porque en el estudio Sustain 6, semaglutide parecía que aumentaba un 76% la retinopatía diabética. El problema que hubo, que ahora, por ejemplo, con el Triumph con retatrutide sí se tiene en cuenta, es que a la hora de hacer grupos homogéneos en los estudios de seguridad cardiovascular, pasó similar con el Canvas, muchas veces la pregunta era, en el Canvas, ¿tiene enfermedad arterial periférica sí o no? Pero no el grado. Y con la retinopatía diabética pasó lo mismo con semaglutide. No te decían, a la hora de intentar buscar grupos homogéneos, no estaban estratificados por graduación. Retinopatía grado 1, retinopatía grado 2, grado 3, grado 4. Y era sí o no. Entonces, cuando te pones a analizar los subgrupos, realmente en esa característica no eran homogéneos. Entonces, sí parece que aumenta, pero yo para mí no es una razón excluyente porque creo que es más el beneficio que le aportan. Pero esto es una opinión muy personal, ¿eh? Cuando apareció el tema de la neuritis óptica, la comunidad empezó a mirar, pero probablemente estos son pacientes diabéticos y los pacientes diabéticos ya tienen más problemas de retinopatía. Salió un artículo hace unos meses
que trataron de limpiar eso y salió el número 14 de cada 100.000 personas de sujetos lo que estaban con el problema de la neuropatía óptica. Entonces, en comparación al efecto beneficioso que puede tener la medicación en este grupo de pacientes versus el problema de la neuropatía, si bien hay que seguirle, hay que estar atento con eso, preguntar, pero no sé si se podía decir que es despreciable, pues es muy bajo el riesgo con respecto al beneficio que puede tener este grupo de medicamentos. Sí, perdón porque la pregunta, yo la entendí retinopatía y era neuropatía óptica isquémica, sí, perdón. Retinopatía. Entonces sí, entonces en principio me mantengo un poco lo que es la respuesta, porque la neuropatía óptica es mucho más reciente que se está hablando sobre eso ahora mismo. Doctor Tarazona, excelente su ponencia. Nosotros conocemos todo el screening de sarcopenia, pero de repente justo eso hablábamos ahí. Es tan difícil hacerle todo eso al paciente. Entonces, algo práctico en su consulta habitual, ¿en qué momento usted le hace eso? Porque en la primera consulta, por lo general, ajustamos la medicación, le indicamos la dieta, todas esas cosas, educación. Entonces, ¿en qué, o en la segunda, en la tercera, en qué visita al paciente, por lo general, usted hace eso con sus pacientes? Normalmente en la primera, porque es cuando tenemos un poco más de tiempo y hacemos una valoración global, valoración geriátrica integral más global. Sí que es verdad que ajustar las pautas individuales es complejo y utilizamos una herramienta que es completamente gratuita, una página web que es el programa ViviFrail, en el cual con una evaluación muy rápida podemos saber qué tipo de ejercicio y a qué intensidad administrarlo. Y además, a través de esta página web, el paciente puede descargarse las diferentes series de ejercicio y es muy simple. Si no conocen la página web es vivifrail.com y es de acceso gratuito. Qué interesante, la verdad. Bueno, si no hay ninguna consulta más del auditorio, voy a cerrar el simposio agradeciendo a los ponentes, excelente ponencia, aprendimos muchísimo, al doctor Ezcurra y a todos ustedes por su presencia. Sigue la mañana, así que les esperamos en el siguiente simposio. Muchas gracias.